Ser podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Hace unas semanas, Arteta, entrenador del líder de la Premier, cuando era preguntado por titulares y suplentes en su equipo y el rol de cada uno de ambos, sorprendía con estas declaraciones. The finishers are going to be more important this season sometimes than the starters, and we can change the game then, especially when with the intensity that we play, when teams start to drop off, and I'm very pleased to see that. And Piero Decía Mikel Arteta que los finishers esta temporada iban a ser como mínimo igual de importante que los starters, es decir, que los suplentes iban a ser igual de importantes o más que los titulares. Lo que pasa es que él ya cambia el concepto. Te habla de starters, lo que siempre se ha hablado de es la traducción de titular en inglés, pero luego te cambia a finishers, los jugadores que finalizan el partido, no los suplentes, no los jugadores relegados al banquillo, sino los que tienen o pueden tener un papel preponderante en las segundas partes. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo, que cada vez los suplentes en el mundo del fútbol sean más importantes. Para empezar, por una cuestión de pura lógica, y es que ahora en el fútbol hay 5 cambios y unas buenas cartas en el banquillo te pueden suponer la revolución en la segunda parte de un encuentro que se te está complicando. Para seguir, porque el fútbol es más físico que hace un tiempo, los equipos se cansan más y con ese cansancio extra, un jugador fresco te puede decidir el partido. Fijaos, yendo a los equipos españoles, lo importantes que han sido en las últimas temporadas para Barça, Atlético y Real Madrid. 3 jugadores que en temporadas distintas, es verdad, pero saliendo desde el banquillo la han liado y le han dado muchísimo a sus equipos. Lo importante que está siendo Antoine Griezmann esta temporada para el Atlético de Madrid cuando el Cholo le mete en segundas partes, ya con los defensas más cansados, ya sin la intensidad, que es lo que el año pasado le costaba un poquito igualar a Griezmann, se ha puesto las botas, el Principito. En el caso del Barça del año pasado, la que lió Ferran Torres, marcando en muchísimos partidos cuando Hansi Flick le daba entrada en el segundo tiempo, fuera por Lewandowski o por otro de los atacantes azulgranas. Marcando sin ir más lejos, entrando desde el banquillo en la final de Copa, dándole un empate al Barça que llevó el partido a la prórroga y a la postre le daría el título a los de Flick. O Brahim Díaz, ya hace un poquito más de tiempo en el Real Madrid. Siempre que entraba desde el banquillo era o para facturar o para ser importante muchas veces en las remontadas del Real Madrid. Son solo 3 ejemplos de lo importante que es salir bien a un partido desde el banquillo. Y aquí entra también en juego la lectura del entrenador. Un técnico que lee bien un partido, que sabe cómo meterle mano a un encuentro, que tiene una lectura táctica durante el partido, lo que ahora se llama dirección de campo, una dirección de campo buena, también te puede cambiar un partido. Por eso vamos a empezar el episodio de esta semana con David Yorkes y sus datos, explicando cuáles son los entrenadores en las 5 principales ligas que mejor lectura de partido tienen, es decir, que hacen cambios y esos cambios de manera directa con goles o asistencias cambian el partido, y también qué jugadores son protagonistas en esa revolución. Lo vamos a analizar enseguida. Y una información importante: esta semana habrá 2 episodios de Play Fútbol. Este lunes, el episodio que sale y estáis escuchando ahora mismo, dedicado a eso y a la Champions y también a la actualidad. Senegal campeona de la Copa África, lo hablaremos con Paquillo Mariscal. Lo mejor del fin de semana, como siempre, con Paquillo. Toda la previa completísima de la jornada 7 de la Champions con José David López. Pero vamos a empezar el programa, insisto, con los finishers y starters que nos propone Mikel Arteta. Arrancamos.
Vamos allá con otro episodio de Play Fútbol. El jueves tendréis una segunda entrega, jueves por la mañana, para analizar lo mejor de la jornada de Champions y cómo queda todo de cara a la última jornada. Es decir, haremos episodio el jueves con la resaca de la jornada de Champions, con la previa de la UEFA Europa League y con una entrevista a un entrenador español que está en el extranjero, que ya os aviso que va a ser bastante interesante. Pero lo dicho, hoy os hablaremos obviamente de la Champions, de la final de la Copa África, de ese Manchester United 2, Manchester City 0. Contestaremos a las preguntas de los oyentes y arrancamos con nuestra portada, hablando de los starters y finishers, como dice Mikel Arteta, y de ese impacto que están teniendo en el fútbol actual los cambios, los jugadores que entran de refresco, especialmente en las segundas partes. Con datos además bastante interesantes, saludamos ya a David Yorques. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Bruno. Bueno, muy pendientes de los datos que nos vas a ofrecer y del impacto, que me parece que en el fútbol actual podemos hablar de eso, David, de un impacto muy importante de los jugadores que entran en segundas partes y se está viendo en las principales ligas esta temporada, ¿no? Sí, así es. Al final, como dice también Mikel, cada vez existe menos la etiqueta que suelen llamar la gente de suplente titular. Cada vez esto existe menos y bueno, hoy en día con las plantillas tan amplias y sobre todo desde la nueva normativa de los 5 cambios, los jugadores que entran desde el banquillo tienen una grandísima importancia y forman muchas veces, en la gran parte diría, del plan de partido para cambiar matices o añadir aspectos muy importantes a los partidos. Sobre todo los jugadores de ataque. Eso es. Te pedí que hicieras una vista general de los números, del impacto que habían tenido jugadores entrando desde el banquillo, pero también los entrenadores, los equipos que mejor lo utilizan, y al final esto es un poco también la visión del entrenador y la capacidad que tiene para lo que llaman ahora dirección de campo, ¿no? Durante el partido, de leer los encuentros, tener también preparado en la previa los cambios que puedes hacer para cambiar el guión del partido. Eso también es importante, no solo ir leyendo lo que pasa, sino tener preparados contextos de partido para ver qué tipo de cambios puedes hacer, y lo hemos separado, o lo has separado, mejor dicho, David, precisamente en eso, ¿no? En el impacto que tienen los cambios de cada entrenador, es decir, cómo sus entrenadores impactan en sus equipos con los cambios, y también a nivel de jugadores. Si te parece, empezamos por la Premier League, David. Sí, habría que comentar que los datos no incluyen la última jornada del 17 al 18 de enero. Sí. Y bueno, lo que contamos son contribución de goles directo, que es goles más asistencias de los jugadores que han entrado desde fuera. Y bueno, está claro que muchas cosas más se pueden influir, pero al final nos centramos un poco en los goles y asistencias de cada jugador y cada entrenador. Pues vamos allá, empezamos con la Premier, si te parece. Sí, en la Premier League el entrenador y el equipo que más contribución en goles ha hecho desde el banquillo es Hurseler, del Brighton, con 13 contribuciones totales. El segundo es Unai Emery, del Aston Villa, con 11. El tercero, Scott Parker, del Burnley, con 11. Y le sigue Andoni Iraola y Mikel Arteta, los dos con 10 goles. Números interesantes. La mayoría de equipos que tienen plantillas bien repartidas. Es decir, que no hay tantísima diferencia, o al menos es mi opinión, entre titulares y suplentes. En equipos como el Brighton, por ejemplo, me atrevo a decir incluso que el Arsenal tiene una plantilla muy, muy amplia también. Llama eso bastante la atención, pero está chulo que esté Hurseler ahí. Y si hablamos de futbolistas propiamente en la Premier League, ¿qué destaca? ¿Qué números tienes? Sí, con jugadores, el jugador que más ha contribuido en goles directamente es Emi Buendía, del Aston Villa, con 4. El segundo es Samu Chukwueze, del Fulham, con 4 también. El tercero es Eli Kropi, del Bournemouth, con 3. Cuarto, Bruby, del Sunderland, con 3. Y el quinto es Chiesa, del Liverpool, con 3 también. Interesante. Jugadores que no tienen tanto nombre, que no son titulares indiscutibles, pero gente como Emi Buendía entrando desde el banquillo
está bien ese dato porque es contribuciones en goles o asistencias, ¿eh? O sea, sumando goles y asistencias, en mi buen día está en 4, que es un impacto muy alto entrando desde el banquillo. Este es el impacto en la Premier League. Si pasamos a la Serie A nivel de entrenadores que cambian los partidos a través de las sustituciones, ¿qué números tienes? Sí, en la Serie A el entrenador que más impacto y el equipo es el Inter de Milán con Chivu en 13 goles totales. El segundo es Piscane del Cagliari con 11. El tercero es Davide Nicola del Cremonense con 10. El cuarto Allegri del Milan con 8 y el quinto Fabio Grosso del Sassuolo con 8. Has dicho, sí, en el caso del Inter, 13 contribuciones, ¿eh? Sí, 13. Son números de Cristian Chivu muy, muy importantes. También tiene que ver, pues eso, que la plantilla del Inter es amplia y que en especial en zonas de ataque tiene muchos jugadores para darle la vuelta, más allá de Marcus Thuram y Lautaro. Ahora nos dirán nombres porque no me los ha dicho previamente, pero jugadores como Espósito, Joanangue, Boni, centrocampistas que tienen bastante llegada, los Zielinski y compañía pueden aportarle ahí, pero a ver en cuanto a jugadores, ¿qué números te salen, David, en la Liga Italiana? El primero ya lo has acertado, que es Pio Esposito del Inter de Milán, primero de la Liga con 4 goles, 4 contribuciones a goles. El segundo es Christian Pulisic del Milan con 3, el tercero Scamacca del Atalanta con 3, el cuarto Felici del Cagliari con 3 y el quinto Noslin del Lazio con 3 también. Jugadores, la mayoría de ataques, ese perfil de delantero centro tanque, lo que te puede aportar en partidos que estén bastante cerrados. Pío Esposito en eso es una auténtica bestia y todavía va a crecer más, un delantero muy joven y te hablo un poco también de ese perfil, del delantero centro tanque y lo que puede cambiar los partidos, la entrada de un futbolista así. Bueno, repasadas Premier y Serie A, saltamos a la Bundesliga, siempre un lugar donde crecen entrenadores más que interesantes. ¿Qué entrenadores están teniendo más impacto con sus cambios en Alemania, David? Sí, el primer entrenador que más impacto está teniendo con los cambios y es el que más de las 5 grandes ligas es Vincent Kompany en el Bayern de Múnich con 19 goles, una cifra muy, muy alta. El segundo es Kausnovic del Colonia con 16. El tercero es Kovac del Dortmund con 13. El cuarto es Simic del Heidenheim con 11. El quinto es Topmöller del Eintracht de Frankfurt con 11 también. Que ya no tendrá más porque ya se ha ido del Eintracht de Frankfurt el bueno de Dino Topmöller, pero sí, bueno, llamativísimo ese dato de 19 contribuciones de Vincent Kompany. También es verdad que tiene un banquillo que comparado al resto el Bayern de Múnich que es absolutamente élite y absolutamente top. El otro día le salió Michael Olise del banquillo y este dato no lo ha contado David, imagínate, me parece, salió del banquillo porque no fue titular Michael Olise y dio 3 asistencias y marcó un gol en la segunda parte, o sea que ya solo con la entrada de Olise tuvo más 4 respecto a los números de la primera vuelta. Precisamente, futbolistas, jugadores que le han cambiado la cara a sus equipos entrando en las segundas partes, David. Pues el jugador en este caso que más contribución ha hecho a cambios de partido, además de la Bundesliga, es el de las 5 grandes ligas, que es Said El Mala del Colonia con 7. El segundo es Schimmer del Heidenheim con 6. El tercero es Rafael Guerreiro del Bayern de Múnich con 4. El cuarto es Igor Matanovic del Friburgo con 3. Y el quinto es Harry Kane del Bayern de Múnich con 3. Números que llaman la atención. Said El Mala, jugador jovencísimo, pero que ya habíamos citado aquí en Play Football, alguna convocatoria ya con la absoluta de Alemania. Bueno, me parece futbolista a tener muy, muy en cuenta. Nombres interesantes los que van saliendo. Antes de ir a territorio español, porque vamos a cerrar con la Liga y también con la Hypermotion, la segunda división española. Última liga extranjera que escrutamos, David, la Liga Francesa. ¿Qué entrenadores están teniendo más impacto? Sí, el entrenador que más impacto está teniendo en Ligue 1 es Bruno Genesio del Lille con 17. El segundo es Roberto De Zerbi del Marsella con 14. El tercero es Liam Rossenior del Strasbourg
con 12, el cuarto es Luis Enrique del PSG con 12 y el quinto es Pantaloni del Lorient con 11. Me sorprende lo de Genesio, números también que llaman la atención. Y nombres propios, caras que le han cambiado la dinámica a sus equipos, los jugadores que han tenido impacto en esas segundas partes. Sí, respecto a los jugadores, el que más ha contribuido es Ijmane del Lille con 5, el segundo es Robinho Vaz del Marsella con 5 también, tercero Bakwa del Strasbourg con 4, el cuarto Nadir del Marsella con 3 y el quinto Ansu Fati del Mónaco con 3. Ansu Fati con ese papel de revulsivo está siendo importante, nombres como Igamane, muy interesante el internacional marroquí, y Robinho Vaz, que le ha valido ese buen impacto entrando desde el banquillo para firmar por la Roma. Ayer tuvo 15, 20 minutitos más o menos en esa victoria de la Roma contra el Torino, le ha valido a Robinho Vaz, al atacante ex del Marsella, ya para firmar por la Roma. Saltamos a la Liga Española, los entrenadores que están cambiando más las cosas con sus sustituciones, David. Sí, en la Liga Española, Hansi Flick del Barça es el que más ha contribuido en goles desde el banquillo, con 17. El segundo es Simeone, del Atlético de Madrid, con 15. El tercero es Claudio Giraldez, del Celta de Vigo, con 14. El cuarto es Marcelino, del Villarreal, con 10. Y el quinto es Manolo González, del Español, con 9. Llama la atención, pero claro, es que, por ejemplo, el día del Español, el Barça saca del banquillo, si no me equivoco, a Dani Olmo y a Lewandowski, entre otros. Dani Olmo marca un golazo y Lewandowski marca otro. Y no sé si incluso, sí, porque ese día jugó, creo, Rafinha de media punta, sale Fermín sale Fermín del banquillo y Fermín da 2 asistencias, o sea, da las 2 asistencias del partido, o sea que estamos hablando de impacto total. El banquillo que tiene el Barça, bien trabajado por Hansi Flick, como es muy evidente. Caras de la Liga Española, los protagonistas, los que han cambiado la cara de su equipo, David. Griezmann, del Atlético de Madrid, con 6 goles, el que más ha contribuido en goles desde el banquillo. Stuani del Girona con 5, Lewandowski del Barça con 4, Iago Aspas del Celta de Vigo con 4 y Mateo Josep del Mallorca con 3. Mira, se mete ahí Mateo Josep con 3. Súper interesante lo de Griezmann, un Griezmann que el año pasado le veíamos ya en la segunda parte de la temporada con el motor gripado. Este año le está utilizando Simeone de una manera muy distinta, analizando exactamente qué minutos debe jugar, y el impacto de Griezmann está siendo altísimo, haciendo eso precisamente, saliendo desde el banquillo cuando los rivales ya están mucho más cansados, cuando las fuerzas con los que le defienden ya están igualadas. Ahí Griezmann sigue teniendo una calidad que es diferencial y está siendo el mejor suplente de la liga, Antoine Griezmann, con los números que nos cita David de la primera vuelta. Y si te parece, David, cerramos con la Hypermotion, que me parece que el equipo y el entrenador que está teniendo más impacto precisamente está bastante arriba en la clasificación, para alegría de algunos como yo. Sí, así es. Pablo Hernández es el entrenador que más ha cambiado los partidos de la Hypermotion, con 18 en el Castellón. Está a un solo gol de Vincent Kompany, que, bueno, mucho mérito, la verdad. Habría que mirar si son los mismos partidos, que creo que es algo más en la Hypermotion. Sí, un poquito más, sí. Pero bueno, mucho mérito, con 18 contribuciones en goles. El segundo es José Alberto del Racing, con 14. El tercero es Antonio Hidalgo del Deportivo, con 12. El cuarto, Alberto González del Albacete, con 12. Y el quinto, Gaizka Garitano del Cádiz, con 9. Y bueno, esta me la había chivado David. Si miramos a jugadores, me parece que Isra Suero, por ejemplo, del Castellón, precisamente, con esos números del Castellón, con esas 18 contribuciones de goles o asistencias desde el banquillo, pues Suero, por ejemplo, va a estar bastante arriba. Sí, así es. Está segundo clasificado en contribución de goles. El primero es Dachouri del Deportivo, con 6. El segundo es Tabatache del Cádiz, que ha empatado a puntos con Isra Suero del Castellón. El cuarto es Jeremy Arévalo, que ya no está, con 5. Y el quinto es Gonzalo Petit, que tampoco está en el Mirandés, se ha ido a la Granada, con 5 también. Pues ahí están los nombres, los números interesantes de los futbolistas y entrenadores que están cambiando a sus equipos.
este nuevo fútbol de 5 sustituciones, de muchísima intensidad, de equipos muy cansados en las segundas partes y cómo se puede cambiar a través de las sustituciones. También habría que hacer un análisis más extenso todavía, con cambios de sistema y demás, pero los números propiamente hablan y te hablan bastante claro de nombres como Hürseler, Hansi Flick, Genesio, Vincent Kompany, Pablo Hernández. También en cuanto a jugadores, el Mala, Griezmann, Pío Expósito y compañía, siendo absolutamente claves, metiéndole mano a los partidos, siendo capaces de cambiar el guión de un partido que a sus equipos, por lo que sea, se les complicaba. David, como siempre, muy interesantes tus números y tu análisis. Un placer, muchas gracias, hasta la próxima, un abrazo. Igualmente, Bruno, un saludo. Alcanzamos ya la jornada 7 de la Champions, mega decisiva, por tanto, vamos a ver ya a los primeros equipos que se clasifiquen de manera matemática en ese top 8 tan anhelado que tantos equipos desean, que se ve como el baúl del tesoro prácticamente para muchos equipos, porque ahorrarte un playoff y vete tú a saber contra quién, vamos, es oro para los equipos europeos que están disputando la UEFA Champions League esta temporada. Como siempre, saludo a mi amigo José David López, que ya nos escucha. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas. Bueno, enseguida vamos a analizar con detalle ya no solo la final, sino todo lo ocurrido en la Copa África, pero estamos grabando minutos después de que se haya acabado ese Senegal 1, Marruecos 0. Cuesta, al menos de primeras, David, echando la vista atrás, recordar una final tan loca, con esas dos acciones de posible penalti en el tiempo de descuento, con la selección de Senegal amagando fuertemente con la posibilidad de irse, con Diouf, el mítico Diouf, hablando con Sadio Mané para que se queden los jugadores de Senegal y no se vayan, con Brahim tirando un penalti inexplicable a Lopanenka y con el golazo de Pape Gueye dándole esa victoria en la prórroga en la selección de Senegal. Fue absolutamente increíble lo vivido, ¿eh? Una locura absoluta, tienes razón. Estamos ahora mismo grabando unos minutos después de que haya terminado y es verdad que ahora mismo cuesta cambiar el chip, porque es que ha sido una cosa tremenda, histórico, absolutamente increíble. Fíjate que la Copa África pues siempre nos deja este tipo de cosas. Decíamos entre nosotros estos días cuando hemos charlado que era quizá la Copa África menos África porque era un poquito más europeo todo, mejor organización, bueno, pero evidentemente tenía guardado el último detalle del guionista del fútbol, que siempre es un cachondo y se lo agradecemos continuamente, y desde luego que nos ha dejado una final absolutamente caótica, a nivel de lo que normalmente suele este torneo, multiplicado por mucho, porque había una presión enorme de Marruecos, porque es verdad que el partido ofrece muy poco, como intuíamos, mucha sensación de partido cerrado, de mínimas opciones, hasta que de repente se rompe por una parte polémica, que todo el mundo sabía que iba a ser protagonista sí o sí, que es el tema arbitral. Más allá de todo eso, la definición de Brahim creo que pone a la altura la absoluta locura surrealista que hizo un tal Antonín Panenka en aquella tanda del 76, porque no todo el mundo lo puede hacer. Esto pone en magnitud un día más lo grande de lo que hizo Panenka, y después que justamente pues Pape Gueye, que para mí ha sido el mejor del torneo, lo hemos estado hablando también entre nosotros, los Gueye le han dado mucho a Senegal, pues por fin una selección que tiene un montón de elementos diferenciales se ha comportado como un equipo y ha logrado una de las grandes heroicas de la historia del fútbol africano, la historia del fútbol mundial, me atrevo a decir. Por cierto, que una de las charlas más chulas que he tenido sobre la Copa África, la he disfrutado muchísimo comentando partidos en Movistar, pero tuve una charla fantástica en el YouTube de José David López, el canal de YouTube, que David, dile a la gente que nos conozca solo de Play Fútbol, que no conozca tus redes sociales y demás, cómo llegar a tu canal de YouTube, que es muy recomendable como siempre. Te lo agradezco muchísimo, Bruno. Sí, verdaderamente todo lo que sea una locura de fútbol internacional, pues aquí nos juntamos muchísimo siempre, todos los lunes desde hace 1000 años, pero es verdad que por mi parte sello el enganche, creo que más o menos la gente que escuche el Play desde hace mucho tiempo lo conocerá, pero el enganche es todo lo que yo hago, pues lo último de todo lo que he hecho, porque ha tenido 1000 vidas desde web, podcast, blog de todo tipo, documentales, reportajes, pues ahora es canal de YouTube, se llama directamente El Enganche en YouTube, así que ahí José David López es todo lo que tenga
tenga que ser por redes sociales, lo pueden buscar así, pero el enganche, y ahí estoy de acuerdo contigo, uno de los vídeos más disfrutones que hemos hecho fue justo cuando iban a llegar las semifinales de esta Copa de África. Ha tenido buen tirón también el vídeo y es un disfrute, así que si alguno lo quiere ver, aunque sea en diferido, pues ahí lo tiene, y si no, mismamente, Bruno, este mismo lunes vamos a empezar con directos, así que ya aprovecho aquí, te meto la noticia, no lo he dicho ni todavía en redes, así que mira, lo estoy anunciando aquí ahora mismo, haciendo un programa de 1 hora de fútbol internacional de lunes a jueves de 4 a 5, así que mira, publicidad hecha y te lo agradezco un montón, Bruno. Mola, además buen horario. Me va bien para verlo y para echarte un cable a veces si lo necesitas. Nos va bien, Bruno, porque no tenemos hueco en el día y es el único rato en el que quizá dentro de toda la locura no interfiere con los partidos posteriores y nos da como para haber analizado lo que ha pasado el día anterior. También te digo que algún día me vas a fastidiar la siesta, pero bueno, eso ya se andará. Vamos a analizar la jornada que tenemos por delante en la Champions, que es tocha, es magna y merece la pena. Vamos a analizar las claves de los rivales y de cada uno de los partidos que van a jugar los españoles, y también la situación clasificatoria, que es bastante importante. Ahora mismo, en el top 8, por orden, primer clasificado es el Arsenal y a partir de ahí, segundo Bayern, tercero Paris Saint-Germain, cuarto Manchester City, quinto Atalanta, sexto Inter, séptimo Real Madrid y octavo el Atlético de Madrid. Ahí los que están un poquito más amenazados son Atlético, Real Madrid e Inter, porque están con 12 unidades. Incluso me atrevo a decir por el calendario que tiene también Atalanta, pero bueno, básicamente esos tres, Atlético, Real Madrid e Inter, todavía no tienen para nada cerrada la clasificación entre los 8 primeros. A partir de ahí irían al playoff, es decir, entre el 9 y el 24, los digo otra vez por orden, de mejor a peor. Liverpool es noveno y a partir de ahí Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting Club de Portugal. El Barça es 15º, es decir, estaría entre los cabezas de serie de ese playoff, jugaría la vuelta en casa, pero no estaría en el top 8. Después del Barça, Marsella 16º, y ahí Juve, Galatasaray, Mónaco, Leverkusen, PSV Eindhoven, Karabakh, Nápoles y Copenhague. El Copenhague sería el último que iría ahora mismo a ese playoff. Y a partir de aquí estarían eliminados, se quedarían sin nada, aunque esto, insisto, no ha acabado. Benfica, Pafos, Unión Saint-Gilloise, el Athletic Club es 28º, el Olympiacos de Mendilibar, Brujas, Eintracht de Frankfurt, Bodo Glimt, Slavia, Ajax y ya eliminados el Villarreal y el Kairat Almaty. Está citado cómo está la clasificación, David, así que si te parece vamos con la jornada propiamente. Para empezar, no sé si te llama la atención el puesto de alguno de los equipos. Llama mucho la atención que Benfica esté fuera incluso de un top 24, y equipos grandes que están fuera del top 8 que pensábamos que a estas alturas podrían estarlo, seguramente Barça, Chelsea, Liverpool. No sé si te sale alguno más. La verdad es que uno intenta meter alguno ahora mismo, según esta clasificación, del 25 al 36, es decir, los que están fuera, y es verdad que meterlos es fácil, pero sacar alguno de los que está es muy complejo, porque más o menos había una igualdad tremenda, digamos, en el sector C, en el nivel 3 del fútbol europeo, pues entran muchísimos ahora mismo y es difícil, porque puedes pensar, vale, podría entrar a lo mejor el Benfica, como bien dices, el Inter Frankfurt, el Brujas, sobre todo el Villarreal, a mí me parece que es el gran debe, ¿y quién saldría? El Karabakh, eso seguro, el Copenhague, pues probablemente también, pero el resto es muy complejo, así que verdaderamente creo que lo que sí que es históricamente deficitario es que el Benfica esté fuera, porque el Villarreal se lo deberíamos exigir, pero no tiene tanta historia en Champions, así que para mí sobre todo el Benfica es tremendo que ahora mismo no esté dentro. Esta jornada 7 para los equipos españoles tiene un Real Madrid-Mónaco, se va a jugar a las 9 de la noche el martes, y a la misma hora un Villarreal-Ajax, con el Villarreal ya eliminado de la Champions. Y para el miércoles tenemos 6:45 un Galatasaray Atlético de Madrid, y ya en el horario de las 9 de la noche Slavia de Praga-Barça, mejor dicho, y el Athletic que va a visitar Bérgamo, Atalanta-Athletic. Luego comparto la jornada completa, pero yendo primero al Real Madrid, que es el primero que nos encontramos. El Mónaco ganó al Lorient, ganó por 1-3. Lo primero a nivel clasificatorio, David, para asegurarse del todo, el Madrid necesita 4 de los 6 puntos.
juega ahora contra el Mónaco y en la última jornada, que recordemos que es unificada, va a visitar Lisboa, va a visitar al Benfica. No es imposible, ni mucho menos sacar los 6 puntos, con los 6 estaría clasificadísimo como equipo de top 8. Pero hay que decir que esa visita va a tener muchísimo morbo contra el Benfica y haría bien el Madrid de quitarse cualquier tipo de fantasma en esta primera jornada, con todo lo que ha habido en el club en las últimas semanas, ganando en casa al Mónaco. Sí, con todo lo que tiene encima, cambio técnico, perder 2 títulos en apenas 4 días, sensación además de una victoria absolutamente incómoda y para nada verificando que algo haya cambiado respecto a este caos, después de ganar el otro día el Levante, con lo cual el gran debe, teniendo en cuenta además el comportamiento del Bernabéu el otro día, la crítica, la sensación de absoluta pérdida de brújula en el proyecto es mayúscula por parte de todos, todo el mundo lo ha visto y además ahora mismo nos está apuntando solamente al banquillo, prácticamente el banquillo da igual, lo que más importa ahora mismo para la gente es el equipo y lo que ocurre encima, la directiva y demás, con lo cual todo lo que no sea ganar al Mónaco va a generar un caos absoluto y probablemente más allá de que es verdad que la comodidad de la clasificación al Real Madrid le debería servir como para sin volverse loco poder meterse claramente entre los 8 primeros, todo lo que no sea ganar al Mónaco teniendo en cuenta la situación actual que tiene puede hacer que esto desemboque en algo muchísimo más grave, con lo cual partido limítrofe, ya no te digo solo en Champions sino sobre todo en la temporada del Madrid, así que algo que podía parecer un poquito más pasajero y que no iba a tener tanta importancia, de repente se convierte en brutal. Es el día que aparezca Mbappé definitivamente, es el día que aparezca el renacer de Vinicius, que el equipo sea no solo ganador sino que logre un resultado convincente. Hay que enchufar a todo el mundo de nuevo, incluso Arbeloa y compañía ahora mismo tienen que demostrar que están preparados para este reto, así que me parece que es un partido increíble para todo lo que sea pequeños detalles que pueden marcar la diferencia en la temporada de Madrid. Yo estoy de acuerdo a medias en una cosa. Para la afición del Madrid, si una cosa no soporta la afición del Madrid es perder, y entiendo lo que decías, David, de que ni mucho menos fue brillante el partido contra el Levante, pero ese partido el Madrid tenía que ganarlo y luego preguntarse cómo lo había ganado. Y a partir de ahí, o sea, los 3 puntos le daban calma a su afición. Y luego, imagínate cómo ha salido la jornada para el Real Madrid, porque el Barça ha perdido y se pone a tan solo 1 punto. Pero ganarle al Levante era fundamental para ganar algo de calma, poder respirar por la nariz mínimamente y a partir de ahí estar un poquito más tranquilos. ¿Qué se va a encontrar el Real Madrid con el Mónaco? Un equipo que llega muy mal, insisto, derrota contra el Lorient, muy errático en los últimos meses. Me acuerdo que hicimos el ejercicio con Paquillo Mariscal en verano de valorar los fichajes de los equipos y qué equipos habían reforzado mejor y peor, y cité al Mónaco porque me pareció muy raro. Fíjate la poca participación que están teniendo. Ansu un poquito más, de hecho cuando está jugando él viene de marcar en su regreso al equipo con el Mónaco, le marcó al Lorient, pero sobre todo el caso de Paul Pogba, algunos fichajes un poco raros, y bueno, con el cambio de entrenador están jugando siempre prácticamente con 2 delanteros, con doble punta, con Vírez y Balogun, los sitúe como los sitúe, pero siempre con 2 puntas y casi una especie de rombo en el centro del campo. Bueno, vamos a ver el sistema, pero a priori lo que decías, víctima propiciatoria para el Real Madrid por cómo llega el Mónaco. Sí, se ha venido muy abajo, ¿verdad? Que acaban de fichar a Faes también al belga atrás porque han sido una auténtica costelera en la parte defensiva, no ha demostrado nada de solidez en toda temporada. Ha cambiado varias veces de sistema, las alturas de Golovin a veces mucho más como extremo, otras veces prácticamente interior. Akluch empezó de extremo y se ha metido prácticamente de enganche ya en las últimas semanas. Es verdad que Balogun Viedres suena bien, pero están muy secos de cara a gol. Las alternativas que ha tenido de banquillo pues han tenido muchos altibajos. Por ejemplo, Ansu Fati empezó muy bien, pero después ha venido abajo. Y Lequena, el delantero también por momentos parecía que era un chico que podía explotar con espacio, sobre todo va muy bien, pero es verdad que también le cuesta muchísimo hacer gol. Fíjate que también tenía alguna expectativa con Brunner, que hemos visto romper todas las estadísticas en divisiones inferiores con las selecciones alemanas, pero este chico no ha acabado de hacerse hueco importante. Bueno, yo creo que son demasiadas interrogantes en un equipo que además tiene bastante facilidad para dejarse llevar. Bruno no es un equipo que tenga muchísima presión a nivel nacional, es muy pasivo, siempre muy frío en su estadio, es un equipo
que le cuesta mucho enchufarse y ahora mismo está en deriva absoluta después de haber cambiado además de técnico, que prácticamente lo único que han hecho desde que llegó Pocognoli es venirse todavía más abajo. Así que es un partido muy propicio porque es difícil que si el Mónaco sobre todo no arranca bien o el Madrid arranca con cierta convicción, incluso puede salir goleado a la mínima, porque es un equipo muy frágil mentalmente además ahora. Totalmente. Vamos a ver también con qué alineación sale Álvaro Arbeloa. Sí. En su primer partido Champions en el banquillo del Real Madrid, rescatable de ese partido contra Levante, que estoy de acuerdo con David que en ningún caso fue brillante, pero rescatable la segunda parte y el papel cuando entró en el terreno de juego de Arda Güler, llevando la manija del equipo en el centro del campo. También los minutos de Ceballos no me parecieron malos en el tramo final del partido, así que vamos a ver si suma centrocampistas a la causa, ya sea dándole más confianza en esa plaza a Arda Güler, que ha sido un pelín irregular, o metiendo en la ecuación a Dani Ceballos, al que no le dio nada de bola en Copa, y en cambio en el partido de Liga sí que fue importante. Villarreal-Ajax, con todo perdido para el Villarreal, el Ajax que viene de empatar a 2 contra Go Ahead Eagles y en Copa de caer por 6-0 contra el AZ en un momento muy complicado. No sé si relacionado con eso está el anuncio de nuevo director deportivo. Jordi Cruyff es nuevo director deportivo del Ajax. No te quiero preguntar realmente por el partido, David, te quiero preguntar por la Champions del Villarreal. Si tú fueras Marcelino, si tú fueras la dirección del Villarreal, ¿qué te habrías apuntado que hay que mejorar de cara al año que viene? Porque a mí me llama mucho la atención que el Villarreal, ni mucho menos, es un equipo que no tenga experiencia en Champions. De hecho, llegó a cazar semifinales en 2 ocasiones en su historia, que ha ganado recientemente un título europeo, la Europa League con Emery en el banquillo, y que tenía una plantilla bastante amplia, bastante larga, con todas las posiciones muy bien dobladas. Igual te digo que me sorprende el buen hacer del Villarreal en Liga, al mismo nivel casi que lo mal que lo ha hecho en la Champions, pero hay que pedirle más si hablamos en clave europea a este equipo. A mí me parece que ha sido mental, sinceramente. Cuesta explicarlo así, como voy a decir ahora, porque es un equipo que ha respondido tan bien en Liga que es difícil pensar que no se ha enchufado en Champions. Pero para mí la primera jornada de esa derrota creo que fue el de Tottenham, ¿no? Con aquel error sí. absurdo del portero que creo que le penalizó muchísimo nada más empezar el partido, prácticamente 5 minutos llevaban del partido. Eso iba a mostrar un poco el camino de pérdida de mentalidad y de determinación para creérselo. Es que el Villarreal en Liga se lo cree. Sabe que es importante, sabe que tiene solidez, sabe que va a encontrar respuestas y además resultados lo tiene, porque Villarreal ha tenido muchísimos partidos en los que sin dar una muy buena imagen sí que ha tenido pegada, ha tenido determinación y eso le da muchos puntos en la Liga. Pero en Champions no te sirve eso, necesitas aprovechar los momentos que tengas muy buenos de cada partido y en Champions, entre que ha tenido un poquito mala suerte y yo creo que los 2 primeros partidos, insisto, es el Tottenham y luego creo que fue en casa empatando ante la Juve, en un partido en el que por momentos sí que jugó muy bien, esos 2 partidos solamente sacó un punto y era como decir, juego o intento proponer exactamente igual que en Liga, pero no me da para obtener buenos resultados. Cuando lo intentó el tercer partido y ya perdió ante el City, ahí algo se rompió, definitivamente. A mí me dio la sensación que Villarreal ya vio que un punto solo, 3 jornadas, esto se pone muy costa arriba, no tenemos sensaciones positivas. Y se dejó llevar. Y el día del Pafos definitivamente ya lo tumbó todo porque es el típico partido limítrofe en el que si de verdad necesitas algún tipo de respuesta o esperanza, no lo puedes perder. Y perder ahí de la manera que lo hizo, además prácticamente sin respuesta, con una sensación tremendamente de fragilidad atrás y una falta de variables ofensivos tremendo para darle la vuelta a un equipo como el Pafos, pues evidentemente ahí se rompió. A mí me da la sensación que ha sido mental, sinceramente, y me cuesta porque el primer interesado en que Villarreal fuera muy lejos era yo, que comento los partidos de Champions en Carrusel, pero la sensación ha sido tan fría que creo que lamentablemente, aunque duele decirlo, se merece no meterse, porque es que ha tenido una fragilidad mental tremenda este equipo. El Real Madrid-Mónaco y el Villarreal-Ajax, por cierto, ganas de ver a Sean Ster, el centrocampista del Ajax, son los dos el martes a las 9 de la noche. Se completa la jornada del martes con un Kairat Brujas. Empezamos prontito a las 4:30 de la tarde. Eso nos mola, sí, Bruno. 6:45. Iba a empezar diciéndote que lo que más mola es que hay más horarios que nunca en esta jornada. Sí. 6:45 el Bodo Manchester City y el resto de partidos de las 9 son Inter-Arsenal, partidazo, Olympiacos Leverkusen, Sporting de Portugal, Paris Saint-Germain, Tottenham, Borussia Dortmund, buen partido también, y Copenhague, Nápoles. Para el miércoles 6:45,
va a visitar el Atlético de Madrid de Estambul, va a visitar al Galatasaray. Por cierto, parece que con una pequeña subida de temperatura está haciendo un frío en Estambul tremendo en estos días con borrasca y demás. Parece que sube un pelín, pero que vamos, que van a pasar un frío tremendo, aunque me parece que por Madrid estáis también con bastante frío. Sí. Y bueno, el Atlético de Madrid, que está en una situación muy similar a la del Real Madrid, necesita 4 puntos sobre 6 si quiere asegurarse estar en el top 8. El Galata, David, llega en un momento bajo, perdió la Supercopa contra el rival histórico, contra el Fenerbahce, y viene de empatar además partido en Liga contra el Gaziantep, pero, y esto es muy importante, recupera la bestia, recupera a Víctor Osimhen, el segundo máximo goleador de esta Champions con 6 goles. Sí, se va a recuperar, por lo menos en lo que respecta a recuperar una de sus mayores virtudes ofensivas, porque Osimhen, Galatasaray, es absolutamente determinante. No es casual, es verdad que puede coincidir, ¿no? Pero no es casual que haya perdido una distancia que tenía importante en la Liga con malos resultados y que haya perdido además la Supercopa y además de manera muy, muy evidente mientras no estaba Osimhen. Con lo cual, creo que es uno de los equipos más imprevisibles, porque uno puede pensar que jugando en el infierno turco, que es algo que se dice mucho pero que ya no es tal, pues evidentemente va a tener muchísimas opciones, que es real, pero el equipo tampoco ha dado nunca una sensación de fortaleza o de determinación, de ser un equipo muy confiable cuando juega de local en Champions. Nunca ha acabado de ser un equipo donde la pasión, siempre se elude a este tipo de cosas, pero es verdad, la pasión en el Galatasaray se entiende a lo bestia y cuando te sale todo bien es una pasión que demuestra gran parte de esa sensación espírica que tiene siempre este equipo y eso ayuda a que logre a veces resultados muy favorables, pero normalmente en Champions eso acaba siendo un frenesí que le acaba llevando al caos y normalmente no le sale bien, no sabe gestionar esa pasión. Bueno, pues este es un partido para ellos clave, porque es verdad que si el Atlético de Madrid se va a jugar probablemente en este partido, de hecho para mí se va a jugar el Atlético de Madrid, estar o no, en la siguiente fase, porque el siguiente partido del Atlético es bastante más cómodo y teóricamente lo va a sacar adelante, pero es un equipo muy frío en imprevisibilidad. Todo lo caliente que es el Galatasaray te deja frío porque después nunca responde a esa expectativa. Pero de luego es un partidazo tremendo porque el Galatasaray pocas veces ha llegado en los últimos tiempos tan vivo todavía a estas instancias de la Champions, o que por lo menos esté vivo y tengamos opciones de verle en la siguiente fase. Totalmente. El Atlético de Madrid ganó al Alavés por 1-0 con un martillazo de Sorloth impresionante, golazo de cabeza. Pero seguramente llega con las incógnitas de Julián, que le vamos viendo mejorar un pelín en este 2026 año natural, pero que lleva 2 meses de competición con números y registros bastante bajos y también a nivel de juego con un bajoncito. El Atlético tiene muy buena plantilla, tiene que acabar de resolver lo que está pasando en esa plantilla con fichajes importantes, porque se ha ido Gallagher, se va a ir Raspadori, parece que están cerca de firmar a Kangin Lee y a Ederson también, está sonando también Joao Gómez, así que un interior y un futbolista más de ataque que pueden ser interesantes. Pero en partidos así, que va a haber un ambiente tremendo y demás, yo creo que el foco está bastante puesto en Julián, ¿eh? Sí, totalmente. A ver, Julián, cualquiera, por lo visto en los últimos tiempos, no nos puede llevar a dudar de la capacidad que tiene. Pero es verdad que ahora mismo no sé si es una falta de cierta convicción, falta de confianza, sensación un poco más dispersa últimamente, pero no le vemos. Y no es que el Atlético le esté necesitando mucho desde el punto de vista goleador, que evidentemente lo necesita, pero sobre todo de sentir, porque genera muchísimo. Es un jugador que, sobre todo cuando ha tenido otro delantero cerca, pues siempre ha podido potenciar todo lo que está a su alrededor, que además tiene un punto de liderazgo muy importante, que en los momentos son los partidos clave de las últimas temporadas con el Atlético, ha sido lo que le ha dado un plus. El mero hecho de verle ahí enchufado hace que todo el resto vaya un poco en su guía, ¿no? Como quien va llevando el cartel de etiqueta de líder del equipo, y ante no ver eso, la sensación que te deja un equipo que además es bastante plano, al que le cuesta muchas veces ser capaz de encontrar variables ofensivas, pues seguramente la ausencia de un Julián Álvarez convincente hace que se multipliquen las dudas que puede generar el Atlético en partidos de este tipo. Es decir, no podemos imaginar a un Atlético llegando muy, muy, muy lejos en Champions si no está Julián Álvarez a un nivel de 8
8, 9, 10 en cada partido. Más allá de que otros jugadores creo que están dando paso adelante, porque Barrios está muy bien, porque seguramente es la consolidación absoluta de Giuliano en los últimos 3-4 meses, porque creo que Janko se ha hablado muy poco de él, pero ahora que Pubil se ha puesto muy de moda y ha entrado bien en defensa, pues seguramente son dos centrales que si se combinan bien van a hacer que este equipo también mejore. Ojalá y entre un poquito más Almada, a ver si Baena. Johnny Cardoso vuelve también después de lesión y cada vez más convincente. Creo que tienen muchos argumentos, pero ninguno de ellos te va a hacer que de verdad te creas Atlético de Madrid como una recuperación moral, en este caso de Julián. En esta jornada, insistimos, tiene ese partido en Estambul contra el Galatasaray. Cerrará la Champions la semana que viene contra el Bodo en casa, como decía David, con un escenario un poquito más cómodo que ya analizaremos la semana que viene. En el mismo horario, mejor dicho, en el horario de las 9 de la noche, va a jugar el Barça, lo va a hacer en Praga contra el Slavia. Lo primero que hay que decir es que el Barça, si quiere ser top 8, tiene que ganar los dos que le quedan sí o sí, y este partido es contra el Slavia fuera, y el último lo va a jugar en casa contra el Copenhague, es decir, también un escenario a priori, más cómodo, el del partido del equipo danés en casa para cerrar, que el que va a tener esta semana, aunque el Slavia está bastante mal en cuanto a la clasificación. Insisto, el Barça tiene que ganar los dos que le quedan y necesita también que pinchen 7 de los siguientes equipos: el Sporting de Portugal, el Chelsea, el Newcastle, el Tottenham, el Borussia Dortmund, el Liverpool, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Inter. Con que pinchen en uno de los dos partidos, 7 de esos equipos, y el Barça gane los dos, el Barça se metería en el top 8. Parece complicado, pero es verdad que tienen partidos chungos, estos equipos que acabo de citar. Es decir, parece casi imposible que 7 de esos equipos pinchen en alguno de los dos que le quedan, pero, insisto, viendo el calendario, no es una locura tan heavy. Dicho esto, se enfrenta a un Slavia que, David, no nos puede gustar más o menos. Si quieres hablamos de Terpichovski y todo lo que aporta a la Champions, con su sello clarísimo, con esa manera de jugar tan loca pero al mismo tiempo divertida. Y el Slavia no está bien, pero es que además lleva un mes sin competir. O sea, lleva un mes prácticamente parado, jugando amistosos, es verdad. Han estado por España, por ejemplo, pero el equipo le falta rodaje. Evidentemente le va a faltar seguramente algo de ritmo. Le va a faltar ritmo, le va a faltar el saber que tiene una motivación clasificatoria real, porque es verdad que la situación evidentemente para ellos es bastante compleja en ese sentido, y además es que su presencia en Liga está siendo tan buena que claramente la prioridad para ellos va a ser eso lo que resta de temporada. Son líderes ahí en su Liga, sacan bastantes puntos además al Sparta. Da la sensación que ese funcionamiento otra vez le vuelve a servir en Liga esa valentía como para ganar el título nacional, luchar por los títulos nacionales, y claramente esa es su pelea. Todo lo que fuera conseguir cositas en Europa era un premio, era un plus a una temporada donde ellos evidentemente tienen prioridad siempre por lo de casa. A mí es un equipo que me gusta por esa valentía, a veces un poquito surrealista en algún partido, pero eso te hace que sea un equipo muy disfrutón. Seguramente Jori, pues le hemos visto en algunos momentos interesante. A mí me gusta mucho Probot, que son jugadores que estamos acostumbrados a verlo en la selección checa y siempre dan un punto interesante, pero es verdad que el Barça, según tiene ahora mismo el calendario, es para que saque los 6, con lo cual es para que se esperancen que más allá de que ahora mismo tiene que conseguir que alguno de los equipos que ha citado pierda, yo creo que si gana los 6 puntos se va a meter entre los 8 primeros, sinceramente lo creo. El partido en Anoeta, el partido contra la Real del Barça, yo creo que tiene cosas bastante malas y cosas bastante buenas. La primera, y creo que es muy evidente, es horrible perder en la semana en la que el Madrid gana, en clave desde el punto de vista de los de Flick. Tú tienes que mirar también a cómo compite el equipo, y se ha dejado, o sea, ha perdido 6 puntos en esta jornada porque se han juntado las dos cosas. Eso para empezar. La segunda mala es que hemos visto el primer partido malo de verdad de Joan. Quien quiera culpar a Joan de algo de lo que le está pasando al Barça creo que se equivoca con la cantidad de salvadas que le ha pegado al equipo. Pero bueno, es el primer partido malo, y sobre todo creo que lo más negativo del partido de Joan es que comete un error seguramente, o puede estar un poquito mejor en
primer gol que marca la Real y de ahí no se levanta, y a mí me parecía un portero con una mentalidad muy buena, pero en ese partido contra la Real no lo ha demostrado. Y las cosas muy buenas es que el equipo jugó realmente muy bien y tuvo mala suerte, 5 disparos a los palos, pero al mismo tiempo tuvo un Lamine, te diría, David, que el mejor de lo que llevamos de temporada. Y mira que lo estamos esperando, porque hay ganas. Sea en aroma selección, aroma mundial, aroma champion, lo que quieras. Sea de la bandera que quieras, el color que seas. Estamos esperando a Lamine porque necesitamos englobar para disfrutar, para sonreír y porque es un jugador que apetece siempre verle. Y es verdad que llevamos mucho tiempo sin verle. La expectativa siempre está. O sea, nunca hemos perdido la fe en que rápidamente iba a llegar un día en el que iba a demostrarlo. Y es verdad que nos ha ido mostrando cada vez un poquito más, gotitas, hasta que este fin de semana ya directamente sí que está. Estaba a modo líder otra vez, a modo yo quiero todas las pelotas, a modo yo voy a solucionar esto, y para mí fue una pena desde el punto de vista del Barça el no aprovechar la gran primera mitad que hizo, porque la primera media hora del Barça, es verdad que al final la Real le acaba marcando la primera prácticamente en la primera acción de dudas atrás, pero el Barça, más allá de goles anulados y demás, volvía a tener sensación de querer morder, de ser protagonista. Es un partido típico en el que lo puedes encarrilar fácilmente la primera mitad, no lo haces aprovechando esos buenos momentos y al final te vienen todas las dudas. En el tramo final un equipo, la Real acaba encontrando respuestas ofensivas y después sabe defender muy bien, sabe gestionar muy bien eso y atacar esa sensación, ya esa convicción que había logrado la Real es lo que no pudo hacer, pero de luego Lamine otra vez en un estado de forma tremendo, liderando y además otra vez con esos giros, cambio de ritmo y demás. Por cierto, Bruno, salvo que me equivoque, a lo mejor me equivoco, pero creo que está sancionado y no va a jugar Lamine ese partido. Sí. Creo que está sancionado, ¿verdad? Okay. Es así, está sancionado. Él hablaba en clave de futuro, ya no solo de cara al partido. Lo digo para la gente que lo tenga claro de cara a Praga, que no va a poder estar. Toda la razón y bien apuntado, pero para que la gente se haga una idea, Lamine acaba el partido con 7 pases claves, es decir, 7 pases que acaban en disparo, que generan justo después el disparo del compañero. 3 de ellos en ocasión clara generada, de hecho hay una que falla Dani Olmo, un pase de Lamine que es buenísimo y el fallo de Dani Olmo es muy claro, pero es que hay 2 datos que son tremendos. Completa 11 regates de 14 intentos, 11 regates completados, mejor dicho, es una burrada. Es verdad que Sergio Gómez, el que tenía como rival, no es ni mucho menos un especialista defensivo, pero ahí están, 11 regates completados. Y a mí, la que me deja más loca la cabeza, David, es que disputa 23 duelos, que es una locura, o sea, va 23 balones divididos y gana 15. Un futbolista que hace del talento y del regate y de la magia su mayor virtud, pero gana 15 de esos 23, Pues eso es muy importante, Bruno, porque es una manera de demostrar que tiene mentalidad coral, o que cuando el equipo lo necesita más allá de su capacidad con la pelota a los pies, pues que tiene esa capacidad de echarse el equipo también desde el punto de vista mental. Si él corre, si él aprieta, si él se activa tras pérdida, si él intenta ayudar en un tackle, en un retroceso, un repliegue, pues todo ese tipo de disputas que quizá no vemos tanto o que no hacen tanto ruido, en el caso de Lamine es súper importante porque significa que está mentalmente fuerte y además físicamente de nuevo en un momento de forma tremendo. Así que me parece un detalle brutal. Es verdad que nos encanta verle disfrutar con la pelota a los pies, pero a nivel global Hansi Flick seguramente también le habrá pedido un poquito más de implicación en ese sentido, porque es verdad que estamos viendo ya últimamente que muchos de los jugadores estrellas se borran de ese tipo de misiones y que lo haga Lamine es bueno para todos. Además acaba con una asistencia, el único gol que marca el Barça es asistencia de Lamine, y lo dicho, no va a jugar el partido. Lo normal sería que entrara un Rooney Bargi, que cuando ha jugado en esa posición sin ser Lamine ni mucho menos ha competido bien. El Athletic Club visita a Atalanta. Lo primero, David, que hay que decir es que ganando los 2 partidos que le quedan está dentro del top 24, pero si gana y empata uno se complica la cosa. Pero vamos, no perder contra Atalanta en Bérgamo me parece fundamental, y ya la última jornada, que es en casa contra Sporting Club de Portugal, ya hablaremos. Pero bueno, el Athletic, te iba a decir, aliado del Barça, porque son 2 de los rivales, Atalanta y Sporting de Portugal, que le pueden complicar un pelín las cosas al Barça en el caso de que lo sumen todo. No sé si es bueno o malo que tanto Atalanta como Sporting Club de Portugal estén ahora metidos en zona clasificatoria, porque eso no te deja una idea muy clara de
de cómo se lo van a tomar, sobre todo en la última jornada. Porque ahora es verdad que todavía hay mucho por descifrar, va a faltar una última fecha y ahí va a ser clave, pero ahora mismo intuir lo que puede ser esa última jornada para el Athletic Club va a depender totalmente de este resultado. También te digo, para lo mal que ha estado, porque para mí por lo menos ha estado realmente mal el Athletic Club en Champions, es increíble que todavía esté vivo y sabiendo que si gana estos 2 partidos probablemente se va a meter, con lo cual es la mejor noticia que puede tener. Eso debe ser suficiente estímulo para un equipo que no está encontrando respuestas, que le está costando un mundo ser capaz de hacer gol, que va por racha de jugadores puntuales, algunos días es Nico, otros días es Guruceta marcando goles, en algún momento muy puntual es Sancet, a Iñaki prácticamente le tenemos perdido esta temporada y ahí no hay respuesta coral y además defensivamente está más frágil que nunca el Athletic Club. Evidentemente todo esto que acabo de decir así a un modo muy rápido es lo que explica que en Liga esté mal, que en Copa se haya quedado se metió de milagro y también que en Champions no le hayamos reconocido durante todo el torneo. Con lo cual, a mí me parece que Bérgamo dice poco, pero es extremadamente difícil. Que Atalanta, además, para mí me parece el equipo revelación de la Champions, por lo menos en cuanto a resultados. Sí, Quizás sí. no en imagen, pero sí en resultados porque está metido en el top 8 y eso es tremendo para el equipo de Bérgamo. Y que si es capaz de ganar en Bérgamo, no tengo ninguna duda que al Sporting Club de Portugal en San Mamés lo tumba. Pues veremos qué es lo que ocurre. Una Atalanta que viene de empatar a 1 contra el Pisa con ese gol de Krestovic, pero que le había ganado al Torino por 2-0, que De Ketelaere llega bastante bien, había ganado también al Bolonia por 0-2, con doblete de Krestovic. Insisto que es un delantero que hizo una gran temporada en el Lecce y está rindiendo a buen nivel, y en ese regreso de Gasperini a casa le ganó a la Roma con gol de Scalvini. Atalanta 1, Roma 0, un equipo que ha cambiado en las últimas semanas. Paladino me parece un entrenador un poquito más práctico seguramente que lo que habíamos visto con Gasperini, David, y también en el caso de Juric, es decir, es un poquito más práctico y ha habido un pequeño giro en el juego de Atalanta en las últimas semanas. Es un equipo que ha ido teniendo que adaptarse casi sobre la marcha en esta temporada, porque evidentemente después de marcharse Gasperini es demasiado tiempo haciendo un proyecto en torno a él, que los automatismos del equipo los conocía de sobra, tener que reinventarse y al mismo tiempo por eso destacar el hecho de que está ahora mismo en el top 8 cuando ha tenido que asumir una pérdida de ese tipo, pues equivalente a que Simeone se fue al Atlético de Madrid, equivalente a algo muy notorio en cuanto al proyecto, en cuanto a la imagen, es que prácticamente va unido al escudo del Atalanta. Es muy difícil, pero es verdad que los matices que ha ido metiendo nuevos por lo menos le están funcionando. Evidentemente Ederson para mí es el estrella, el jugador MVP totalmente ahora mismo, de jugador franquicia podemos decir, por eso me parece difícil que se vaya a marchar al Atlético de Madrid justamente ahora, pero desde luego que es un placer verle, la gente de Atlético estará muy pendiente de él, más o menos sigue manteniendo ese esquema con 2 por fuera, lo que pasa que los que mete ahora por fuera pues no son tan carrileros puros por momentos, sino que sí que tienen más ida y vuelta, pero quizás no son tan profundos desde el punto de vista de carril en sí. Me encanta De Run siempre con Ederson, es verdad que Pasalic también es capaz de meterse un poco ahí entre líneas, y han recuperado a Scamacca, que sinceramente Bruno para mí era uno de los jugadores que daba ya casi por perdido después de la lesión gravísima que tuvo, con lo cual son demasiadas cosas que tenía en duda para esta temporada y más o menos las está sacando adelante, con lo cual sí. A mí desde ese punto de vista me parece siempre un equipo ejemplar, la verdad, y de los que marcan mucho la tendencia de cómo sin demasiada capacidad financiera, que la tiene pero no al nivel de los super top, es un superviviente tremendo. El Atalanta le pongas los pegos que le pongas. La jornada de miércoles, además de ese Galatasaray Atlético a las 6:45, hay también un Karabakh Eintracht, y los 2 partidos de las 9, el Atalanta Atlético y el Slavia Barça, se completan con Chelsea Pafos, Bayern de Múnich Unión Saint-Gilloise, Juve Benfica, buen partido ahí, Newcastle PSV Eindhoven y Olympique de Marsella Liverpool. Enseguida cito cómo es completa la última jornada, la jornada unificada, pero hablábamos de ese grande en apuros, el Benfica, que es lo que nos queda un poquito. Te dejo profundizar un pelín, aunque sea rápida, David. Un Benfica que se la empieza a jugar ya esta jornada con este partido de la jornada 7, en el que si no gana, sabiendo que el último partido es contra el Real Madrid, lo va a tener realmente complicado. Juve Benfica, insisto, clave también para los de Mourinho, ¿eh?
Sí, fíjate que además es un equipo, es verdad, que a nivel liga tiene incapacidad para los partidos top sacarlos adelante. Esta temporada le está costando mucho. Todo lo que es partidos contra el Sporting de Portugal, contra el Porto, no acaba de dar una respuesta contundente, o por lo menos al nivel que se cree. Me gustan ciertos conceptos que creo que se ha metido desde la llegada de Mourinho, porque es un equipo mucho más concentrado, por lo menos, un equipo mucho más determinado, con mayor energía, es decir, sí que desprende mucho más gran parte de lo que creo que les quiere mostrar Mourinho, pero es verdad que a nivel de brillantez es un equipo bastante plano por momentos, muy directo, depende mucho de ganar duelos y de algún momento puntual que pueda tener pues, Pavlidis, que se fabrica goles, Sudakos creo que está ganando terreno en las últimas semanas, pero es un equipo muy imprevisible. Me gustaría verle la siguiente fase porque es un clásico y seguramente en eliminatoria sería divertido verle, pero es verdad que ahora mismo está siendo tan imprevisible y tan poco fiable los días clave que yo creo sinceramente que se puede quedar fuera. La jornada completa del miércoles 28 de enero y unificada es la siguiente: todos a las 9 de la noche, Atlético de Madrid Bodo Glimt, Barça Copenhague, Benfica Real Madrid, Leverkusen Villarreal y Athletic Sporting, esos los partidos de los españoles, y el resto: Ajax Olympiacos, Borussia Dortmund Inter, Brujas Olympique de Marsella, Eintracht Tottenham, Liverpool Karabakh, Manchester City Galatasaray, Nápoles Chelsea, Pafos Slavia, Paris Saint-Germain Newcastle, PSV Eindhoven Bayern de Múnich y Unión Saint-Gilloise Atalanta. Como para pestañear, David, en los próximos 10 días. O sea, ya te digo yo que vamos a dormir poco, pero además vamos a coger los partidos con muchas ganas, así que a disfrutarlo. David, como siempre, muchísimas gracias, un placer y la semana que viene más. A disfrutarlo, que la Champions, la verdad que cuando no la hemos tenido en la Navidad la echamos de menos, así que toca cogerla hasta el final de esta fase de grupos y a disfrutarla. Gracias, Bruno. Tramo ya para la actualidad. Saludo a mi amigo Paquillo Mariscal. ¿Qué tal, Paquillo? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Hoy con un poquito menos tiempo de lo habitual, pero muchas ganas, como siempre, de comentar lo ocurrido en esa final de la Copa África, con la victoria de Senegal campeón de África. Ese Manchester United 2, Manchester City 0, en el debut de Michael Carrick en el banquillo del United. Y hablar un poquito también de la Roma de Gasperini y ese fichaje de Daniel Malen, interesante, se ha reforzado a conciencia, lo citábamos antes, Robinho Vaz, Malen, haciendo fichajes interesantes la Roma, pensando en la segunda parte de la temporada, porque hay bastante pelea por entrar en la zona Champions, en Italia, con equipos como la Juve y el Como llamando ahí a la puerta. Y quién sabe si un poquito más, porque tampoco está tan lejos la Roma de mirarle a la cara al Inter de Milán de Cristian Kibu. Pero empezamos, si te parece, por la final de la Copa África. Senegal campeona, nombres propios, evidentemente Eduard Mendy que para el penalti, que está muy bien durante todo el partido, pero hay que hablar ya no solo por el gol, que es un golazo de Pape Gueye, del jugador del Villarreal, Paquillo, porque Bono estaba jugando un partidazo. Es verdad que el partido estaba igualado, que Marruecos también estaba llegando muchísimo, pero daba la sensación que era un partido de esos en los que Bono es imbatible. Y tiene partidos así, el meta de Al Hilal, el exportero del Sevilla, el que conocemos perfectamente, Paquillo, y había tenido 2-3 paradas sensacionales, y no había otra manera de batirle que como lo hizo Pape Gueye, poniéndola directamente, Paquillo, en la escuadra. Y el impacto que ha tenido Gueye en su Senegal, para mí le convierten, lo comentábamos antes con David, seguramente en el MVP del torneo. Sí, para mí también, Bruno, para mí es el MVP del torneo. Es verdad que se han dado a Sadio Mané, yo creo que también por reconocimiento a su carrera y su bicampeonato, ¿no? Que ha sido campeón por segunda vez. Tenemos ya a Brahim Díaz. Si hubiese metido el penalti probablemente hablaríamos de que Marruecos campeón y Brahim Díaz MVP, pero yo creo que Pape Gueye merecía el gol, merecía cualquier reconocimiento, merecía ser él, porque es un jugador pues fuera de los grandes focos. Evidentemente no es Mané, no es Jackson, no es Ndiaye, no es un jugador ofensivo, que parece que a priori va a sumar sobre todo en las fases sin balón, que va a ser el sostén, va a dar equilibrio, pero es que ha hecho un torneo no solamente la final, que bueno, la final tampoco creo que fuese su partido más brillante, sino que ha hecho un torneo impecable, sumando en todas las fases del juego, apoyando en esta estructura sin media punta de Senegal, llegando a campo rival. No sé, me parece un jugador súper inteligente y la hemos comentado aquí esta última semana hablando del torneo, una de las próximas grandes ventas del Villarreal seguramente.
Sí, sí. Futbolista con una capacidad de llegar tremenda. En una Senegal que ha jugado mucho también a las transiciones, a desbordar por fuera, con futbolistas como Ndiaye en banda derecha, como Sadio Mané en la banda izquierda, con los laterales subiendo muchísimo. Generalmente eran Crepin Diatta, que venía de ser extremo en el lateral diestro, y el Hadji Malik Diouf en la izquierda. El potencial por bandas era tanto que a Senegal le cerraban los caminos externos también. Había siempre muchas ayudas para cerrar por fuera y eso hacía que muchas veces la frontal quedara un pelín desguarnecida, y hemos visto muchísima amenaza de Senegal desde esa zona con buenos disparos también de Idrissa Gana Gueye, pero sobre todo de Pape Gueye, que a nivel de contribución ha sido sensacional, goleadora, pero también en cuanto a amenaza propiamente, en cuanto a tiros, condicionaba muchísimo el juego de sus rivales. Hemos citado ya algunos de los nombres. A mí, por ejemplo, Paquillo, el torneo de el Hadji Malik Diouf me ha encantado. Me parece, más allá de la acción del penalti, que bueno, puede ser penalti, el que le hace a Brahim, no digo que no se pueda pitar. Me parece que ha tenido un torneo de menos a más en el que no arrancó siendo titular, pero el lateral zurdo del West Ham, jovencísimo, 20 añitos tan solo, me parece que ha apuntado a cosas bastante importantes, ¿eh? Sí, para mí es el lateral izquierdo del torneo. Muy joven, como tú has dicho, con algún error, como se vio ayer, que es algo normal todavía, porque evidentemente tiene que mejorar sobre todo en el trabajo defensivo, pero una de las grandes sorpresas también, sobre todo porque en un West Ham que no está dando el do de pecho en Premier, donde tampoco pueden destacar sus figuras, ¿no? Sus futbolistas, pues fíjate, llega un torneo así y se ha destapado, y es una certeza ahora para un West Ham que lo va a necesitar sí o sí la recta final de temporada. Yo también el tema de Ndiaye, otro jugador que también el Everton, bueno, tiene algunos highlights, pero tampoco tiene una gran regularidad, pues se ha destapado como un jugador que liberaba cuando recibía en banda derecha también el lado débil para que el propio Diouf o Mané tuviesen menos adversarios. No sé, creo que una Senegal que para mí no ha sido el equipo que mejor ha jugado, el que más me ha gustado a mí, vamos a dejarlo así, Sí. pero que muy trabajado su virtud, desde luego. El lío que hay ahora mismo montado en Marruecos es tremendo. Si escucháis o simplemente en el buscador de X en Twitter ponéis Regragui, el nivel de agresividad de las preguntas, bueno, que no eran preguntas, o sea, le llegan a preguntar a Regragui ayer en rueda de prensa si iba a presentar su renuncia ayer por la noche, es decir, después del partido, o se iba a esperar al lunes por la mañana. Un entrenador que ha llevado a Marruecos a ser tercera del mundo y que ha llegado a la final en el torneo local, en el que es verdad que hacía de anfitrión, que Marruecos ha jugado seguramente un poquito peor de lo que muchos podíamos tener en la cabeza. Y yo lo voy a decir, a mí me parece que ha echado en falta a Unagi. Lo ha hecho bien, Marruecos ha hecho un muy buen torneo, no ha ganado por detalles, o sea, llega a marcar el penalti Brahim y estamos hablando de otra cosa, pero un jugador como Unagi le hubiera dado, creo, mucho más poso al juego del equipo, y creo que al final lo han echado en falta, Paquillo. Sí, y el socio de Brahim Díaz, quizás por también la agilidad que tiene Unagi de acelerar algunos ataques, de conducir, ¿no? Darle también pozo al juego, como te has dicho. También hay que decir que Regragui ha intentado ser un poquito más propositivo. Una Marruecos sin Rabat, con el propio Brahim Díaz, que te permite hacer otras cosas, ¿no? Un recurso valiosísimo, no solamente en cuanto a cifras. A mí, nombre por nombre, Marruecos me parece, junto con Nigeria, probablemente la mejor plantilla sí, te lo digo tal cual, por nivel individual, si hablamos de plantilla del torneo, pero me parece de echarse las manos a la cabeza, bueno, pues la prensa marroquí, siendo allí y demás, no entiendo cómo tienen tan crucificado a un técnico que tú lo decías antes, no solamente esta final, tercera del mundo, es que eso lo pueden decir cuánto es la historia del fútbol. Sí, sí. Te dejo si quieres que hagas algún cambio, me critiques alguno, pero voy a dejar aquí mi 11 ideal del torneo. Yo meto a Bono en portería, me parece que ha sido sensacional. Defensa de 4 para mí con Ashraf, con Rabia, el central de Egipto, que ha hecho un torneazo, Aguerd y Malik Diouf de lateral zurdo. Centro del campo con Idrissa Gana Gueye, el Ainaoui, que se ha comido el centro del campo de Marruecos, que ha hecho
que a Regragui le valiera el jugar sin Amrabat. Han metido al jugador de la Roma ahí solo en el centro del campo a comerse el centro del campo, y obviamente Pape Gueye, Brahim banda derecha, Ademola Lookman banda izquierda y Osimhen arriba. Dejo dicho también que Ibrahim Maza, el argelino, su torneo me ha encantado, Diallo también, pero Paquillo, mi 11, el Cavi también, buen torneo del delantero centro con 2 golazos de chilena, pero me quedo con Osimhen. ¿Alguna crítica, algún cambio que harías tú? Yo voy a meter un nombre que se habla poco de Nigeria, está metido Osimhen y Lookman, yo meto a Iwobi. Me parece que Iwobi ha sido absolutamente clave para que Nigeria conectara entre Ndidi, entre lo que es el equilibrio de la base de la jugada y el propio Lookman. Muchos de los balones que le llegaban a Lookman eran gracias a Iwobi, y también por reivindicar una figura que apareció hace muchísimos años ya vamos viéndolo de que tuvo impacto muy jovencito como un extremo desequilibrante y se ha ido reconvirtiendo a interior, a otro jugador de más peso, más cerebral, y yo sí metería al Cavi, a pesar de que Osimhen, bueno, pues habrá sido el 9 del torneo sin lugar a dudas, pero creo que el Cavi también no tiene tanto cartel como Osimhen, no hablamos menos de él y es capaz de genialidades como las que vimos en la primera jornada. Sí. Dicho esto, máximo goleador del torneo, como decía Paquillo, Brahim, a pesar de ser un poco el villano de la final con ese penalti lanzado a Lopanenka. Brahim, máximo goleador con 5 tantos. Vamos a seguir. Manchester United 2, Manchester City 0. No ha ganado todavía en Premier League este año Guardiola, quiero decir en 2026, y lo primero que me nace es decir eso, se le está escapando, si no se le ha escapado ya, la Premier League. Juega con que el Arsenal no pudo ganar al Nottingham Forest, pero yo creo que tiene que ser el año del Arsenal. Da toda la sensación que es el año del Arsenal, porque incluso el fin de semana en el que pincha el equipo de Arteta, pinchan todavía más el Manchester City, que perdió, y también el Aston Villa, con algún toque raro en la alineación de Guardiola, en el sentido de que Cherki, por ejemplo, que venía jugando realmente muy bien, fue suplente. Y sobre todo que no se puede decir que la victoria del United fuera injusta, porque hay varios paradones de Donnarumma, hay jugadas de mucho ataque, de mucho peligro en ataque del United, le corrieron bastante al Manchester City, y a diferencia de otros partidos en los que el equipo de Guardiola había tenido mala suerte en este arranque de 2026, con empates que seguramente eran injustos, el del Chelsea por ejemplo, yo creo que contra el United en el derbi lo merecieron perder, Totalmente, yo creo que inesperado, inesperado sobre todo por la imagen tan positiva del Manchester United. Yo no esperaba, sin lugar a dudas, un equipo con tanta ambición ofensiva y que fuese a ponerle las cosas tan difíciles al City. Yo esperaba, sobre todo siendo el día 1 de Carrick, pues ser un poquito más conservador, que lo entendería, viniendo de donde viene el Manchester United, teniendo enfrente a todo un City y en un derbi que al final ya sabemos que la afición suma un puntito más que en cualquier otro partido. Lo dijo Guardiola post partido y dijo que derrota súper merecida, que le faltó energía y sin balón, que Manchester United fue superior. Y creo que tú lo comentabas, esos ataques de entrenador que tiene a veces Guardiola, que lo han tenido siempre todos los genios, no es una crítica hacia él, lo hacía Cruyff cada vez que visitaba con el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, el Bernabéu, o sea que es algo que le sucede a muchos de los mejores técnicos de la historia, pero lo suele seguir teniendo. Y creo que no le beneficia en absoluto al sistema del City. En cuanto al United, Bruno, creo que estarás de acuerdo conmigo en que ser un poquito más práctico, ese 4-2-3-1, dándole bastante espacio en la media punta a Bruno Fernández, quizá un equipo que quiere morder arriba, si le aguanta el físico para no tener que elaborar tanto, robar en zona alta y poder correr a la espalda del rival o rápidamente tejer jugada ofensiva en 2 o 3 toques. Creo que ese back to basics le va a venir bien, y sobre todo que Michael Carrick, un tío que sabe lo que es el Manchester United, que le duele ese escudo, que conoce la historia. No sé el recorrido que tendrá, porque aquí hablar del recorrido de un técnico en Old Trafford es lanzar una moneda al aire, pero que creo que le puede venir bien su imagen, su cara y su presencia en el banquillo. Sí. Vamos a ver, el Manchester City está más que vivo en la Champions, está en ese top 8, tiene un pie en la final de la Copa de la Liga, ganando un partido muy importante contra el Newcastle por 0-2 en la ida. Si hace los deberes en casa en ese partido en febrero, se va a meter en la final, seguramente sería contra el Arsenal, pero es verdad que se le está complicando ya mucho la Premier League. Vamos a cerrar con la Liga italiana, viajando a Italia. La Roma
consiguió ganar su partido contra el Torino 0, Roma 2, se mete cuarta clasificada, ahora mismo con 42 puntos, es verdad que está a 7 del líder, a 7 del Inter, pero le saca 3 puntos a su principal competidor ahora mismo por ser cuarto y volver a la Champions, a la Juventus que perdió su partido el sábado. Una Roma en la que fue protagonista Daniel Malen, que acaba de firmar por la Roma, que fue titular y que marcó 2 goles. Le anulan uno por fuera de juego y un minuto después marca un Daniel Malen que fue delantero centro. Para ese tipo de contexto es un delantero muy agresivo, te puede jugar en ese 3-4-2-1 de Gasperini, te puede jugar tanto de extremo / media punta por la izquierda o por la derecha, vaya, en cualquiera de esas 2 posiciones de por detrás del delantero o de delantero centro, como fue el caso de ayer, que le sirvió a la Roma para encarrilar el partido. Fichaje interesante, a mí me parece un buen futbolista Daniel Malen, ¿eh? A mí también, yo creo que no ha tenido suerte a lo largo de estos años, entre lesiones, también a veces un carácter un poco guayanesco, ¿no?, que ha desaparecido cuando los mejores tramos de su carrera, pero creo que sí, creo que está muy bien tirada por el hecho de la confección de la plantilla de la Roma, teniendo en cuenta que las cifras tan bajísimas, tan paupérrimas, tanto de Lovic como de Ferguson, y sobre todo el perfil que son Dobbie y Ferguson, que son dos delanteros pues mucho más perfil clásico, ¿no?, de fijar centrales, de estar en el punto de penalti, para juego aéreo, etcétera, etcétera. Necesitaban esa movilidad, un tipo, como tú decías, agresivo, vertical, que tiene mayor técnica individual a la hora de trazar un regate y que luego tiene también colmillo. Yo creo que Malen encaja muy bien, sobre todo con esa línea de media punta que son los Pellegrini, Soulé, Dybala, etcétera. Y también que ha caído de pie porque la Roma necesita cifras. Es que si sumamos todos, ya no solamente los delanteros propiamente dichos, sino todos los jugadores ofensivos, tienen una cifra muy, muy baja. Los goles están muy repartidos en toda la plantilla. Totalmente. En Francia ganó el Lens y ganó el PSG, es decir, que sigue el Lens como líder en solitario. En Alemania, goleada del Bayern de Múnich con un tramo final de Olís impresionante. En Italia, lo que decíamos, el Inter con esa victoria sigue líder. Todos los partidos de los equipos de arriba ganados o perdidos por 1-0. El Milan le gana su partido con un gol de Füllkrug 1-0 también. Lo mismo podemos decir del Nápoles, con ese gol en el primer minuto prácticamente de partido de Stanislas Lobotka. Bueno, que hicieron los deberes todos en la Liga Italiana. E insistimos, en Inglaterra, con ese Arsenal con 7 puntos ya de ventaja sobre Aston Villa y Manchester City, que están en la tercera y segunda posición respectivamente. Paquillo, la semana que viene más. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Bruno, chao, chao. Nos está quedando el episodio larguito, pero me gusta mantener las buenas costumbres y más si os atañen a vosotros, a los oyentes de Play Fútbol, que nos dejáis religiosamente vuestras preguntas, vuestros comentarios y nosotros los leemos y os contestamos aquí. Ya sabéis que lo podéis dejar en @playfutbol, en la red social X, o también en iVoox, en los comentarios de iVoox, en cada uno de los episodios nos dejáis ahí vuestra pregunta. Donny Darko dice: hola Bruno y compañía, primero dar las gracias por acompañar mis viajes con el coche. Mi pregunta es, aunque cuando llegue el siguiente programa igual ya se ha resuelto, ¿no creéis que el Manchester United debería ir con todo a por Xabi Alonso? Todavía no está cerrado lo de Carrick y podría darles un cambio de aires a un equipo que va dando tumbos desde que se fue Sir Alex Ferguson. Gracias. Pues no está mal vista. Es verdad que yo veo en Inglaterra sí que veo a Xabi Alonso más relacionado con el Liverpool. Se está hablando bastante, incluso había rumores de que ayer domingo estaba en Liverpool y se está hablando de la posible salida de Slot. Pero sí, hombre, yo si fuera Omar Berrada, el director general del United, haría el intento. Me parece un entrenadorazo y, como dices, ahora sí que está cerrado lo de Carrick, pero es verdad que es interino, ¿eh? Carrick, como decía antes Paquillo, es interino hasta final de temporada. Yo creo que el año que viene vamos a ver a Xabi Alonso entrenando en la Premier League. Creo que va a ser en la Premier. Mikel dice: buenas chavales, ¿no debería el Madrid mirar más a la Liga? Visto el exitazo que está teniendo fichando, dice el exitazo creo irónicamente, fichando de Francia, Brasil,
No valían Mosquera, Merino y Zubimendi, Baena, Moleiro o Vivian tampoco. Difícil solución tiene esa plantilla. Yo, Mikel, creo que el Madrid tiene una buena plantilla, no sensacional, pero sí una buena plantilla, y sí que creo que le falta el carácter de alguno de esos jugadores que has citado. Especialmente Zubimendi, Merino, Baena, ese tipo de futbolista español con ese carácter que ya conoce la Liga Española. Ahí coincido contigo 100%, Mikel, que le podría haber dado cosas interesantes a la plantilla del Real Madrid. Y vamos a cerrar con Venceslao, que es buena esta. Dice, quería preguntaros por el Eintracht de Frankfurt. Pese a ser un equipo muy goleador, solo Barça, Madrid, City, Arsenal, Inter y PSG y Bayern lleva más goles en las grandes ligas, su defensa le penaliza, solo van séptimos en Bundesliga. Por eso me gustaría saber vuestra opinión sobre cuánto margen de progresión le veis al equipo si mejora su defensa y quién creéis que será la próxima gran venta de este equipo. Bueno, lo primero es que, y de hecho lo dice en una respuesta, se responde él a sí mismo, de mutuo acuerdo, presentó su renuncia Dino Tommöller después de los malos resultados últimamente, que había hecho un gran trabajo. A mí, el futbolista de la plantilla que más me llama la atención es Can Uzun, y creo que si hace una buena segunda vuelta, ha tenido muchos problemas de lesiones, puede salir perfectamente. Confiaba mucho en la temporada de Hugo Larsson y no está siendo ni siquiera titular indiscutible, también algunos problemas físicos, pero a mí me parecen los dos jugadores de más potencial. Hugo Larsson, el mediocentro, jugador completísimo, y también Can Uzun. Y sí, creo que han vendido muy bien y que este año no han acertado tantísimo en los fichajes y que algunas lesiones importantes, como la de Can Uzun, en la primera vuelta le han penalizado bastante a un equipo que, como bien dices, Venceslao, pues se ha caracterizado por firmar muy bien y vender todavía mejor. Nosotros nos vamos, más Play Fútbol el jueves, con la resaca de la Champions y la previa de la Europa League y una entrevista bastante top. Hasta entonces, sed felices, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.